Vaticano, vos decís que la Libertad Avanza está preparando las papeletas y el polvito blanco para que sea fumata blanca. Bueno, sí, todo parece indicar que hoy finalmente, o a la medianoche, un poquito después de la medianoche, van a terminar saliendo estos dos proyectos cuya discusión se inició en enero, ¿no? Ya estamos por un semestre más o menos de debate parlamentario de lo que ahora es ley bases, en su momento era la ley ómnibus, más el pacto fiscal. Se espera una sesión bastante extensa, a pesar de que solamente van a profundizar en los artículos que se han modificado en el Senado para ver cuáles de ellos los aceptan y cuáles no. Y te diría que está aparentemente todo bastante encaminado para que salga la ley bases y para que el pacto fiscal, yo te diría que tiene el artículo más, digamos, todavía enigmático, que es el tema de ganancias, claro, donde el oficialismo plantea que ya tiene los números, pero un poco ajustados, con lo cual yo te diría que un poco la incertidumbre viene por ahí. Por el resto, si no hay nada raro, debería terminar de efectivamente sancionarse esta ley, que es la gran propuesta, la gran apuesta del gobierno de Milei en el plano de las reformas. Yo decía, charlando con Pancho, con Cecilia, que esto es un triunfo, si logra sacarlo, después de haber entendido que había que negociar, pero también un desafío, porque ahora tienen que venir las inversiones, ahora tiene que motorizarse la actividad, la pequeñita reforma laboral, generar más empleo, ¿no te parece? Sin ninguna duda, y yo te agregaría algo más, también va a terminar con la argumentación de que es la casta o la dirigencia política la que impide avanzar al gobierno. Ya va a tener herramientas muy importantes, más allá de que el proyecto haya sido mutilado en varios aspectos, sigue siendo una propuesta muy ambiciosa, claro, que ahora pone toda la carga y toda la responsabilidad en el gobierno. Y yo te diría que en gran medida la sanción de estas leyes marcan el fin de una primera etapa del gobierno, y la segunda es de enormes desafíos que tienen que ver con la instrumentación de la ley, que tienen que ver con los movimientos dentro del gabinete que quedan pendientes, que yo te diría que también tiene que ver con ciertas medidas económicas que los mercados están demandando cada vez con más presión. Me interesa mucho esto que decís y quiero sumarlo para ver en lo efectivo de la gestión de gobierno a José Luis Espert, que es el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que está con Tomás Díaz Cueto. Tomás, contanos, aquí estamos con Pancho, Cecilia y Jorge Liotti. Luis, aquí estamos, sí, acaba de llegar José Luis Espert. Bueno, preguntarle al diputado, un día me imagino que puede llegar a ser bisagra en el país, ¿cómo lo transita? Hola, hola, muy buen día a todos ahí del otro lado de la cámara, muy buen día, señor. ¿Cómo están? ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? ¿Tienes razón? Que... Sí, decime. Sí, no sé qué me decía Luis, porque hay delay, ¿no? Entonces hago cagada. Sí, yo le preguntaba si es un día bisagra para la Argentina, puntualmente. Bisagra, yo creo que más que bisagra es un ladillito más en el camino que estamos construyendo para que Argentina sea un país normal, para que se normalice la normalidad en lugar de esta normalización de la anormalidad que nos ha terminado transformando en una gigantesca villa misera. Lo novedoso, el gobierno del presidente Milei y todo lo que lo acompañamos, es estar haciendo las cosas que ocurren en otro país donde la gente vive bien, que es lo único que queremos hacer de la política, que sea vehículo para que la gente esté cada vez mejor, que tenga sentido hacer política en Argentina, que tenga sentido que la gente pague impuestos para que nosotros vivamos de los impuestos que paga la gente, devolvérselos con un país en lo que podemos hacer nosotros razonable. No todo lo hacemos nosotros los políticos, hay una parte sustantiva, gracias a Dios, que la hace la ciudadanía. Pero bueno, la idea es enaltecer a la política, amigarla de nuevo con la sociedad, y creo que estas dos leyes apuntan en ese sentido porque son leyes bien pensadas para la gente. La ley bases tiene una tenue reforma laboral, pero bueno, reforma laboral al fin, que termina con las multas por la mala registración de los trabajadores para las pymes. Crea un fondo de cese que es clave para las empresas que tienen mucha rotación de personal, aumenta el periodo de prueba de 3 a 8 meses, tiene el RIGE, que es un régimen de incentivo para grandes inversiones, profundiza el proceso de descentralización del Estado que ya empezó el gobierno, y del lado del paquete fiscal hay noticias muy importantes para la gente. Hay una moratoria impositiva, hay un blanqueo de capitales, hay una reforma en ganancias para terminar con un
un muy mal impuesto a la ganancia, que es el impuesto cedular que se creó el año pasado y se lo reemplaza por un impuesto que tiene una progresividad mucho más gradual, que reduce la asimetría en el tratamiento de ganancias contra los monotributistas y autónomos que estaban sufriendo a favor de los trabajadores en relación de dependencia. Sí, me parece que tenemos un conjunto de dos leyes que son muy buenas para la sociedad, muy buenas para la gente, que es el sentido nuestro de hacer política. Déjame detenerme un segundo ahí, José Luis. ¿Sale ganancia? O sea, yo no sé si hiciste vos el conteo de los diputados. ¿Sale ganancia, sale bienes personales y sale blanqueo? A ver, nosotros como Cámara de Origen, lo único que podemos hacer respecto de lo que llegó del Senado es agarrar lo que vino del Senado, sancionado el 12 de junio, y aceptarlo o insistir en nuestra versión que fue del 30 de abril, la sanción de diputados. En el caso de la ley bases, el acuerdo que tenemos con los bloques con los cuales estamos trabajando para una nueva Argentina para los argentinos es aceptar la totalidad del paquete llamado Ley Bases. Estamos aceptando toda la Ley Bases que vino del Senado. Y el acuerdo que hay en el caso del paquete fiscal es aceptar todo el paquete fiscal tal cual vino del Senado, que tiene modificaciones en la moratoria, en el blanqueo, e insistir en nuestra versión del 30 de abril en el caso de ganancias y de bienes personales. Bien. Jorge, ¿le querés preguntar algo al diputado Esper? Para eso. Sí, quería preguntarle, porque va a ser uno de los temas de debate, yo diría normativos, pues lo va a plantear seguramente la oposición, esta discusión que un poco se vino planteando en los últimos días en torno Jorge de me está preguntando algo, yo no escucho nada. Ah, no te estás escuchando. Te voy a transmitir yo. Decime, Jorge, te lo voy a transmitir yo. Bueno, sintéticamente, no? ¿cuál es la argumentación frente a lo que va a plantear la oposición de que la Cámara de Diputados no puede restituir los artículos que fueron rechazados directamente en el debate en el Senado? José Luis, la oposición incluso amenaza con ir a la justicia porque dice que la Cámara de Origen no tiene facultad para restituir los artículos que no trató o quitó el Senado. Eso es absolutamente falso. Si la oposición hace eso, los televidentes tienen que saber que le van a estar haciendo perder tiempo a los funcionarios del Poder Judicial que atienden esta causa, le van a estar haciendo perder plata a los contribuyentes que pagan impuestos para que esta gente esté haciendo lo que nosotros, de acuerdo con la Constitución, repito, tenemos dos alternativas. Perdón, primero, antes de las alternativas, lo que sea de acuerdo con la Constitución, no de acuerdo con los chiflados del kirchnerismo y de la izquierda, es tomar nuestra versión del 30 de abril, compararla con la versión del 12 de junio, agarramos versión contra versión y tenemos que tomar dos decisiones. ¿Qué aceptamos y en qué insistimos respecto de lo que hicimos y respecto de lo que hizo el Senado? ¿Cómo hizo el Senado? Lo que hizo el Senado es un tema del Senado, es un tema reglamentario dentro del Senado. Pero de acuerdo con la Constitución nosotros tenemos que tomar el texto del Senado tal cual vino sin ganancias, es cierto, pero es una corrección que no impide que nosotros insistamos de ninguna manera en restituir el impuesto a la ganancia tal cual nosotros lo escribimos el 30 de abril. Hay un impuesto a la ganancia vigente hoy, recordemos, no es que estamos poniendo un impuesto a las ganancias que no hay. Hay un impuesto a la ganancia y nosotros creemos que es un muy mal impuesto a las ganancias, el impuesto cedular, el que se creó el año pasado durante el proceso electoral, y nosotros lo que hicimos el 30 de abril fue poner un impuesto de la ganancia mucho mejor. Está claro. Ese impuesto de la ganancia el Senado lo tachó, lo eliminó, pero nosotros, de acuerdo con la Constitución, podemos insistir y lo vamos a hacer, y lo que está haciendo que incidimos es un mamarracho constitucional. Muy breve para despedirte, José Luis. ¿Acortaron a 40 el número de expositores? Sí. El número de expositores está en 40 y se va a distribuir los 40 de acuerdo con la representación de cada uno de los bloques en la Cámara de Diputados. Pero tenemos unas 12, 14 horas de sesión desde que comience, porque antes, lamentablemente, y esto hay que empezar a decirlo, lamentablemente, antes de cada sesión para discutir una ley, nos pasamos como 3, 4 horas con homenaje, cuestiones de privilegio, una cosa que yo no lo puedo entender, de qué manera le hacemos perder el tiempo a los diputados y a la gente le hacemos perder recursos. Tenés toda la razón. Tomás, ¿le querés decir algo más a José Luis? Para así yo sigo charlando con Jorge Liotti.
Sí, Luis, preguntarle si van a insistir a futuro con un nuevo proyecto respecto a las privatizaciones, entendiendo la información del déficit que se conoció en las últimas horas de las empresas que iban a ser privatizadas y finalmente se cedió. No, no sé si el Ejecutivo piensa en eso. ¿No? La verdad que hemos estado muy abocados a conseguir los votos para aceptar la ley bases de acuerdo con los acuerdos con el Senado y en el caso del paquete fiscal aceptar lo que vino del Senado, salvo en el caso de ganancias y bienes personales. Bien. ¿Vas a ser candidato a diputado? ¿Vas a ser candidato para el año que viene en la provincia? candidato a gobernador. ¿Podés ser candidato el año que viene a encabezar la lista? Bueno, yo soy diputado. Yo tengo mandato hasta fines del año que viene y el año que viene elecciones legislativas. Puede llegar a ser una opción, lo veremos con el tiempo y lo veremos de acuerdo con el proyecto político que tenemos con el presidente. Bien. Te mando un saludo. Gracias, José Luis, gracias, Camisaco. Ya volvemos. Un gran saludo. Chau, buen día. Que sigas bien. Bueno, ahí estaba un poco lo que sería la sesión. Lo veo bastante confiado. En el Ministerio de Interior también, Jorge, se habla con confianza. Pero vos introducías el tema de ¿se viene la etapa nueva con gabinete nuevo? ¿Lo ves a esto? Se me fue el Liotti. Ahí está. Pero no se escucha. Espera que no tengo audio tuyo, Jorge. Hola. Ahí está, Hola, ahí te escucho. Bueno, no se espera un cambio de gabinete, digamos, general, no. De hecho, Milei ya un poco cortó esa idea, a pesar de que él había mencionado, cuando todavía no se había ido Pose, de un replanteo general una vez que se aprobara la ley. Lo cierto es que, salido Pose, no parece haber grandes cambios, pero sí. Recordemos que en principio queda pendiente la definición de la incorporación de Sturzenegger, cuál va a ser ese nuevo ministerio, cuáles van a ser sus roles. Quedan redefiniciones en torno de cómo queda la jefatura de gabinete, porque un poco creo que lo hablábamos la otra vez, el rol que está ejerciendo Franco es más de un ministro del Interior empoderado, no de un jefe de gabinete. En el gobierno no les interesa la figura que está estipulada en la Constitución, creen que es un artificio el tema de la jefatura de gabinete, con lo cual hay que redistribuir funciones y también se espera que haya un replanteo en torno de cómo va a ser la nueva AFI, que aparentemente retomaría el nombre de la vieja CIDE, y cuáles son los contornos donde hay ahí una tensión entre Santiago Caputo, quien está muy vinculado a Neifer, que es el nuevo titular de la AFI, y Patricia Bullrich. Entonces, no son cambios de ministros, pero sí hay que hacer estos movimientos que el gobierno entiende que lo tiene que hacer de una sola acción. Bien, ¿algo más que tengamos que decir, Jorge? No, yo creo que vamos a ver a partir de ahora, vamos a tener que mirar con mucha atención esta nueva etapa del gobierno que lo saca de la era de la urgencia y de las emergencias con las que asumió y le trazan un objetivo también complejo, que es darle sustentabilidad y yo te diría un horizonte de trabajo más amplio, más abarcativo. Hay que ver si el gobierno, que vino mostrando varios déficits de gestión, está en condiciones de encarar esta segunda etapa. Gracias, Jorge, como siempre un placer. Como siempre un gusto.